Bienvenidos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema de teología moral relevante sobre todo para la actualidad y lo voy a enfocar desde los documentos propuestos a partir del Concilio Vaticano II. Y aquí nosotros nos damos cuenta que hay elementos muy importantes, muy valiosos a la hora de hacer una presentación sobre lo que es la teología moral. En primer lugar, tenemos que aclarar que para hablar de moral tenemos que hacer referencia al sujeto ético, es decir, somos inevitablemente seres morales, como decía Zubiri, y en ese sentido entonces pues hay que hacer referencia a la autonomía, la conciencia, la libertad y responsabilidad. Cuatro principios sin los cuales eh, la dimensión ética no puede concebirse como un aspecto relevante para el ser humano. Si falta uno de ellos, prácticamente es como si le faltase una pata a la mesa. En este sentido, entonces, veamos cómo se puede presentar la conciencia a partir de un documento interesante como la Gaudium et Spes en el número 16. La dignidad de la conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto, evita aquello, porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Aquí hay un elemento interesante, valiosísimo. Por un lado, el tema de la dignidad humana y por otro lado, el tema de la conciencia. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquel. Es la conciencia la que de modo admirable se da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas que se presentan al individuo y a la sociedad. Aquí prácticamente el Concilio Vaticano II hace referencia sobre todo a la conciencia como uno de los elementos básicos para buscar soluciones comunes a problemas comunes, es decir, de toda la humanidad. No le interesa en este sentido al Vaticano II si alguien profesa un credo, una ideología, no. Hay que partir de un principio, que es sobre todo escuchar la conciencia de cada ser humano, independientemente de sus posturas ideológicas o de fe. También hay que hacer referencia respecto a este punto, entonces, ¿a qué tipo de conciencia se refiere el Concilio Vaticano II, sobre todo en el documento Gaudium et Spes número 16? Dice, cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad. Estamos hablando acá no de cualquier tipo de conciencia, sino sobre todo y en particular de la conciencia recta,
La rectitud de conciencia es un elemento muy importante para el obrar humano, para obrar moralmente bien. De tal forma entonces que cualquier persona pueda decir en alguna circunstancia que está obrando según su conciencia, pero no necesariamente puede obrar según su conciencia recta. De tal forma que aquí se abre una labor muy interesante para toda la humanidad y para cada sujeto ético, para cada persona, ¿no? De formar la conciencia, pero formar una conciencia recta, no una conciencia laxa, errónea o de cualquier otra índole, sino sobre todo reforzar la formación de una conciencia recta. No rara vez, sigue la Gaudium et Spes, sin embargo, ocurre que hierra la conciencia por ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad, cosa que no puede afirmarse cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que una persona se puede equivocar por ignorancia, porque no sabe, pero una cosa es equivocarse no sabiendo, es decir, sin conocimiento, y otra cosa es sabiendo que algo está mal y a pesar de ello, pues ejecutar una acción que vaya en contra de las otras personas o de uno mismo hasta el punto de dañarse o dañar a los demás. Bien, aquí tenemos entonces de forma sintética la presentación de la conciencia en la Gaudium et Spes, pero hay otro principio fundamental dentro de la moral que es la libertad del ser humano, la misma que aparece descrita en la Gaudium et Spes número 17. La grandeza de la libertad, la orientación del hombre hacia el bien, solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea malo. Aquí es interesante entonces reconocer que los seres humanos somos seres libres, pero nuestra libertad no es para hacer cualquier cosa, incluso para hacer daño o para causarme daño. Hay otros principios que deben tenerse en cuenta para que entonces la libertad no sea utilizada de cualquier manera, según el capricho propio o los intereses particulares, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona puede decir, yo soy libre y por lo tanto salgo a la calle y elimino a toda la persona que considere que no me gusta o que tiene otros criterios distintos a los míos. Y como me incomodan, entonces los elimino. Total, soy libre de hacerlo. Entonces, en ese sentido, pues no se debe entender el tema de la libertad. O recurriendo, por ejemplo, a los medios eh, de comunicación, medios de información. Un periodista, por ejemplo, puede decir, total, yo soy libre, por lo tanto, desde los parámetros de mi libertad, yo puedo denigrar a las personas. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Esa no es la libertad. Entonces, la exigencia ética es importantísima en todas las dimensiones de la vida, en todos los niveles de nuestro quehacer cotidiano. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Esto prácticamente nos encuadra dentro de la perspectiva antropológica del cristianismo, que no tiene ningún desperdicio, por supuesto. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. Por esta razón, Santo Tomás de Aquino, pues en algún momento llegó a afirmar de que el ser humano es imagen de Dios,
porque es un ser libre, pero es libre no para hacer cualquier cosa, sino sobre todo para buscar la perfección. ¿Y cuál era la perfección? Según el esquema tomasiano, pues era Dios, su fin último, la felicidad. ¿Sí? La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Es decir, no vale la coacción externa para obrar moralmente bien, no basta o no vale, mejor dicho, que haya una especie de impulso interior porque me place o que me gusta para hacer algo, ¿no? Sino sobre todo tiene que ser por una convicción interna, personal. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, pues yo cumplo las normas porque si no la autoridad competente me va a sancionar o me va a juzgar y por temor a ir a la cárcel, pues termino cumpliendo las normas. Pero en el momento que no haya una autoridad que me obligue o que me sancione o por el contrario, pues me premie, pues yo o dejo de hacer las cosas y simplemente vivo como si no pasara nada en esta vida, ¿no? El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con libre elección del bien y se preocupa y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado. Es como finalmente termina este texto de la Gaudium et Spes número 17 relacionado con la libertad. Pero hay que resaltar más que el tema del pecado, sobre todo resaltar el apoyo de la gracia, la libertad, la vida, entre otras cosas, pues es don de Dios, pura gracia divina. Lo tenemos sin haberlo merecido, por así decir. Pero eso no significa que estos dones se queden simplemente una mera recepción, sino que son dones, son gracias divinas, pero al mismo tiempo implica una tarea cotidiana para que puedan dar fruto, para que puedan fortalecerse y puedan de esta forma engrandecer cada vez más al ser humano y a toda la familia humana. Muchas gracias. Dentro de poco entonces estaremos desarrollando el último punto relacionado con la responsabilidad.